Perfecto, vamos a iniciar entonces. Qué gusto saludarlos, estimados estudiantes. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja y especialmente de Educación Continua. Bienvenidos a otro encuentro de este taller denominado Sistema de Información Geográfica aplicados a la prevención de incendios forestales. Los dejo entonces en compañía de Julia Loján, la docente de esta tarde. Bienvenidos. Muchas gracias, Anita. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar hoy. Ok. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí, Julita, se está proyectando. Julita, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el módulo 4, que es el de monitoreo de variables meteorológicas. ¿Por qué es importante monitorear las variables meteorológicas en incendios forestales? Pues yo creo que ustedes lo sabrán mejor que yo, pero a pesar de que el 99% de los incendios son provocados por actividades antrópicas, ya sea por pirómanos, por accidentes, por imprudencias, de fogatas que se salen de control, por fuegos artificiales o por descontrol en quema, ya sea de basura o en el manejo agrícola, con la roza y quema. A pesar de que el 99% de los incendios son ocasionados de esta manera, hay un 1% de causas naturales que tienen algún porcentaje de influencia dentro de los incendios, ya sea rayos o tormentas eléctricas, erupciones volcánicas y lo más importante que nos vamos a enfocar hoy, que son las temporadas de sequía. Las temporadas de sequía se caracterizan por tener bajas precipitaciones, porque los vientos son generalmente fuertes, las temperaturas son muy altas y la humedad relativa del ambiente es baja. Esto hace que se formulen algunas propuestas o algunas teorías, como es esta de la regla o factor del 30, o de los 330, que dice que cuando confluyen estas tres condiciones meteorológicas, el riesgo de incendio aumenta considerablemente. Esta regla tiene algunos adeptos y unos cuantos detractores, no es del todo comprobada y es más bien considerada un mito por algunos, pero lo interesante aquí es que menciona que cuando las temperaturas son superiores a 30 grados Celsius, las rachas de viento son superiores a 30 kilómetros por hora y la humedad relativa del ambiente es menor a 30%. Cuando estas tres cosas suceden al mismo tiempo, hay una probabilidad muy alta de que la propagación o que el incendio se propague enormemente. Y bueno, se cree que el 35% de los grandes incendios o de los mega incendios, como los que hemos visto, por ejemplo, en Bolivia, empiezan así, con estas, o sea, son zonas en las que coincidieron estos tres factores. Temperaturas mayores a 30 grados, vientos con velocidad mayor a 30 kilómetros por hora y con una humedad relativa muy baja del 30%. ¿Cómo se monitorean estas variables? Bueno, pues en Ecuador hay algunas opciones. La primera, que es la del Instituto del INAMI, que tiene 377 estaciones aproximadamente en Ecuador. Aquí vemos el mapa y hay algunas que ya no están en operación, como son las que vemos de rojo. ¿Qué datos nos ofrecen estas estaciones? Son temperatura, precipitación, presión, humedad y viento. También dentro de estas 377 estaciones hay otras que son consideradas hidrológicas. Hidrológicas que son para monitorear el nivel del agua. Esto es más para el nivel de producción en hidroeléctricas. ¿Cómo podemos ver esta información? Aquí en la diapositiva les comparto dos links. El primero, que es para acceder a la red de estaciones automáticas del INAMI, y podemos aquí hacer algunas cosas. Podemos ingresar el código de la estación. Como vemos, cada estación tiene un código. O podemos también buscarlo como por su nombre. O podemos buscar ubicaciones. Por ejemplo, aquí buscando Loja, nos va a acercar a la estación de la Argelia.
Otro ejemplo, buscando puntos de observación dentro de Quito, nos arroja este del Belisario y nos dice quién es el propietario, la provincia, cuál es su código, nos da el dato de la coordenada además, otros datos como altitud, qué tipo de estación es y en qué estado está, si es operativa o si ya dejó de tomar datos. Y aquí podemos acceder a sus datos, en clic, ver los datos y tenemos aquí los parámetros que les había mencionado, que son temperatura, precipitación, presión atmosférica, humedad y viento. Por ejemplo, si queremos ver temperatura, va a generarse un gráfico. Esto es para graficar datos. Y aquí nos dice disponibilidad del dato y aquí ya con unidades de cada variable. Aquí vemos que estas variables se actualizan cada hora. Tenemos aquí el dato de hoy a las 2 de la tarde. Vemos que tiene un retraso, o se demora unas 2 o 3 horas en subirse esta información. Y la más reciente que tenemos es la información de esta estación a las 2 de la tarde de hoy. Y así, una hora antes, a la 1, a las 12, a las 11 y así respectivamente. ¿Qué datos tenemos? Tenemos humedad relativa del aire en porcentaje, esto promedio, precipitación acumulada, todo lo que llovió durante esa hora, vemos que no llovió nada. También tenemos la presión atmosférica, nos especifica las unidades y qué tipo de cálculo o qué, en este caso es el promedio. Radiación solar nos indica igual las unidades, la temperatura del aire en grados Celsius, el viento, la dirección en grados y la velocidad. De viento nos da estas dos que se combinan para formar los vectores. Y esta información la podemos exportar a una tabla de Excel. Cuando la descarguemos, vamos a ver que es súper rápido. Y bueno, nos va a decir que puede que el archivo esté dañado o que no sea seguro. Si confiamos en la fuente que nos provee esta información, le ponemos que igual lo queremos abrir. Pero si desconfiamos de la página, pues no le damos. Y la información que nos da es básicamente las 24 horas. Vemos que exportamos información desde las 5 de la tarde de ayer hasta las 2 de la tarde de hoy. Y aquí ya tenemos información de esta estación. ¿Cuál era la otra opción o el otro link que estaba adjunto aquí? Es el de la información un poco ya, por decirlo así, procesada o interpretada, que son los mapas climáticos que están en el INAMI, que es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, y estos son algunos mapas climáticos a nivel nacional. Vemos aquí el mapa de precipitación diaria, desde las 7 de la mañana de ayer hasta las 7 de la mañana de hoy, y vemos, por ejemplo, aquí que hay algunos puntos que tienen diferente simbología. Vemos aquí que los puntitos más pequeños y de color naranja son los que tuvieron menor precipitación diaria. Y por ejemplo, en el caso de Sucumbíos vemos que hay la precipitación máxima registrada que fue en la Coagrio, con 37.5 milímetros. Luego vemos aquí más abajo que tenemos un mapa de precipitación acumulada desde el inicio del mes hasta ayer. Y vamos a ver aquí algunas zonas o algunos isolíneas en cuanto a la precipitación acumulada. Vemos, por ejemplo, que en la parte de costa, centro, y se esparce hasta el sur de Sierra y un poco en el oriente, vemos en Zamora, que son las partes que han estado más secas o con menor precipitación. Vemos aquí también, siempre se señala el punto máximo o la estación que tuvo la mayor precipitación y en el caso vemos que para el mes de junio la provincia o el lugar que tuvo mayor precipitación acumulada fue en Pastaza y es la estación de Shell-Mera. También tenemos temperatura mínima absoluta, esto de hoy. También tenemos aquí la temperatura máxima absoluta que se actualizó el martes 15 de junio y también la máxima registrada y podemos aquí hacer una consulta rápida de esta información. Eso en cuanto a los datos que nos
provee el INAMI. Hay otra opción que son las estaciones meteorológicas Davis Instruments, que son estaciones con tecnología vanguardista, que se utiliza por escuelas, universidades, agricultores, por la industria, también para investigadores. Y bueno, estas estaciones se pueden adquirir, son comercializadas y puede adquirir cualquier persona, instalarlas y bueno, hay un proceso detrás que es con un software que provee igual el instrumento y que va captando los datos y subiéndolos. Y las personas que son los propietarios de estas estaciones pueden decidir si lo hacen público o si simplemente deciden con quién compartirlo, o sea, una estación privada. La mayoría de estas estaciones lo que ofrece es mediciones de presión barométrica, humedad exterior y puntos de rocío, también datos de precipitación diaria y anual, también la velocidad y dirección del viento, el factor de enfriamiento y la temperatura exterior. Como les decía, hay algunas estaciones que son privadas y otras que sí tienen acceso público, que son 240 estaciones aproximadamente y a las que podemos acceder en este link de WeatherLink. Y como vemos aquí están mayormente localizadas en costa centro-sur y en la parte de Pichincha. Bueno, podemos hacerlo dándole clic en este link o podemos buscar en nuestro navegador WeatherLink. Y nos va a dar esta dirección de weatherlink.com. Para el caso del Cantón Loja, son 11 las estaciones públicas que están cercanas, 8 de ellas de propiedad de UTPL, que son UTPL San Lucas, UTPL Militar, UTPL Jipiro, UTPL Técnico, Villonaco, por San Pedro, cerca de Catamayo, Malacatos, y las otras 3 estaciones que no son propiedad de la UTPL, pero que son cercanas y nos proveen de los mismos datos, son la de Finca Nuestro Refugio, CM Misión Catamayo y Lanzaca GPL. Estas 3, sus propietarios han decidido hacer público esta información y podemos acceder con una frecuencia, por ejemplo, para la mayoría de ellas cada 15 minutos y para 3 de ellas, que son UTPL Malacatos y Finca Nuestro Refugio, cada minuto. O sea, la información se está actualizando cada minuto. Y para las otras, cada 15 minutos. Ocurre a veces que las estaciones se desconectan y dejan de actualizarse, pero no suele ser en rangos muy largos. Puede ser 1 hora que deja de actualizarse, pero generalmente cada 15 tenemos nuevos datos y esto nos permite monitorear la meteorología en tiempo casi real. Bueno, para acceder a la información de las estaciones meteorológicas de la UTPL, pues hay 2 opciones. La primera es accediendo al Observatorio de Clima, que está enlazado en esta diapositiva. Y bueno, el observatorio se ve más o menos así. Como vemos en el punto 1, ya nos dice ingresar y aquí está el link. Y conforme nos vamos desplazando, vamos viendo información de cuál es la iniciativa, qué datos tiene, con qué datos se cuenta. Y vemos que hay un apartado de sistematización desde 2011, que nos permite analizar variables climáticas desde 2011, aquí seleccionando nuestro rango de fechas. O, bueno, esto es personalizable, entonces podemos elegir la información o solicitar una información en las fechas que nos interesa. Esta información, como vemos, se grafica automáticamente. Aquí, bueno, lo vamos a acceder en un momento y las variables que se pueden mostrar como gráficos en tiempo real son de precipitación, humedad relativa, temperatura, viento, presión atmosférica y la radiación solar. Y bueno, más abajo de este visor de datos que es sistematización de información o los datos sistematizados, vamos a encontrar el desglose de 4 estaciones, que son UTPL, UTPL Jipiro, UTPL Malacatos y Villonaco. Entonces vamos a ver cómo es el observatorio. Que es en esta dirección de vinculación.utpl.edu.es /observatorios y /clima.
Entonces vemos aquí el Observatorio de Clima, si nos interesa conocer más sobre quiénes somos, boletines, el equipo de trabajo, quienes trabajan aquí, algunos resultados y bueno, aquí tenemos igual una pequeña introducción y el visor de datos que les comentaba. Entonces nosotros podemos solicitar la información de fechas personalizables. Por ejemplo, en este caso, le voy a pedir información desde julio de 2019 hasta junio de 2021. Bueno, igual vemos también que además del calendario hay una opción de horas para especificar entre horas. Y aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un mapa que nos indica la ubicación y dándole clic en los puntos de cada estación vemos las coordenadas, la altitud a la que está la estación y ya vemos aquí graficadas desde julio de 2019. En este caso, esta es la variable de radiación UV hasta junio de 2021. Y aquí podemos ir consultando. También tenemos aquí radiación solar, nos especifica las unidades. También tenemos un gráfico mensual o una serie mensual desde julio de 2019 hasta, bueno, en este caso hasta marzo de 2021, de cómo fue evolucionando o qué temperaturas se fueron presentando desde julio hasta marzo 2021. Y aquí vemos, por ejemplo, este promedio mensual que para julio de 2019 estaba en 16 grados centígrados. Vemos que probablemente el mes con mayor temperatura fue febrero de 2020 y los de menor temperatura probablemente sea marzo o enero de este año. Y también además de esto nos da una serie de cómo fueron las temperaturas. Vemos en un celestito más bajito la temperatura mínima, en un celeste un poco más fuerte la temperatura media, el promedio de temperatura y la temperatura máxima lo vemos en un naranja. Igual, para estos gráficos tenemos la opción de vista completa o agrandar la vista para poder explorar. Y vamos viendo que la información se nos muestra en una cajita para tal día qué temperatura o qué valor registró. Bueno, más abajo vemos también precipitación, que sería un gráfico similar. Vemos, por ejemplo, que marzo fue el mes con mayor precipitación y probablemente el de menor precipitación fue agosto de 2020. Y tenemos aquí igual un gráfico para precipitación diaria, para analizar el promedio diario desde la fecha que le solicitamos. Otra información que nos da es el porcentaje de humedad relativa. Vemos aquí, por ejemplo, que julio de 2019 fueron meses con humedad relativa baja y que conforme pasó el tiempo fue aumentando. Por ejemplo, en 2021 vemos que todos son meses con humedad relativa entre el 80 y más cercanos al 90%. Y bueno, también tenemos aquí la información de velocidad de viento, que podemos ver que la velocidad más baja o cuando el viento no era tan intenso fue para el mes de enero de 2020 y vemos que también aquí hay algunos picos en la velocidad del viento como en el mes de agosto de 2020. Bueno, si nos deslizamos para abajo, vemos la información desglosada de las 4 estaciones de Jipiro, de UTPL, Malacatos y Villonaco. Vemos, por ejemplo, en este caso que para este momento exacto, la temperatura en UTPL Villonaco se registra es de 10 grados centígrados. Vemos que Malacatos está 12 grados centígrados más que Villonaco. Y bueno, aquí también tenemos la información de humedad, de precipitación, presión y esto en tiempo real. Además de este observatorio, hay una forma de acceder a las estaciones meteorológicas desde la web de WeatherLink o desde la aplicación. Hoy vamos a hacer de las dos maneras.
Y bueno, en este link podemos encontrar el manual de acceso de la UTPL a las estaciones UTPL y vemos cómo es el proceso de registro. Para eso yo he descargado en mi computadora un simulador, un emulador de Android. Acá está BlueStacks. Bueno, en este caso yo ya tengo descargada la aplicación que es WeatherLink, pero el proceso es básicamente ir a la tienda de Play Store o en App Store, está disponible para las dos, y buscar WeatherLink. Vemos el icono que es una estación con la palabra Davis, y en mi caso, por ejemplo, ya está con mis credenciales y se muestran las estaciones que yo guardé como favoritas o de las que yo estoy siguiendo o pendiente de estas estaciones. Vamos. Voy a cerrar sesión para hacer el proceso de registro. Entonces, ¿cómo se vería la aplicación cuando yo intento registrarme? Pues lo primero será ir a crear cuenta y voy a poner el email del correo que creé para hacer prácticas. Silvius Loja. Nos pide igual que pongamos nuestro nombre. Bueno, esto sería con información real. Y nos pide que definamos nuestro nombre de usuario. Es un registro como el de cualquier red social. Bueno, aquí aceptamos los términos y condiciones. En este caso podemos añadir foto o podemos saltarlo. Y bueno, nos dice bienvenidos, echemos un vistazo al tiempo. Vemos también aquí que cuando vamos al icono de usuario, podemos hacer algunas ediciones, en este caso cambiar el idioma por el que estemos más cómodos. Y muy importante aquí las unidades, definir en qué unidades quiero yo que me muestre o qué unidades me interesan o a las que entiendo mejor o estoy más familiarizada. En este caso puedo elegir el formato de la hora si quiero que lo muestre en el formato de 24 horas o de AM/PM. Para mí esto es indiferente, dejémoslo en AM/PM, igual una resolución. Aquí en temperatura, por ejemplo, yo sí prefiero grados Celsius. Aquí, por ejemplo, si la lluvia y la evapotranspiración me interesa en pulgadas o en milímetros, igual, definir la presión, la presión atmosférica, cuál es la unidad que me parece más adecuada para mí, la velocidad del viento, por ejemplo, metros por segundo, elevación, por ejemplo, no en pies, sino en metros. Para mi caso, puede ser que estemos familiarizados con otro. Y también para la calidad del aire de algunas estaciones podemos elegir y nos ofrece también información extra o información de ayuda. Por en el caso de que no estemos, no conozcamos tanto de estos índices de calidad de aire, como es mi caso. Y bueno, ya hemos configurado aquí las unidades que queremos ver. Y vamos a darle aquí en nuestro icono más que estaba a la izquierda. Nos va a pedir un acceso a la ubicación para encontrar las más cercanas y le damos en permitir. Bueno, si esta autentificación de ubicación o este permiso de detectar la ubicación fue correcto, nos mostraría aquí estaciones que están cercanas, pero podemos también buscarlas como por el nombre de la estación. En este caso voy a buscar las estaciones de UTPL y voy viendo aquí que a la izquierda hay una etiqueta para guardar marcadores o favoritos. Y en mi caso, como me interesan todas estas,
las voy guardando como favorito. Si recordamos por acá. Si recordamos, aquí teníamos nuestro mapa en guaraní que podíamos ver cuáles son las estaciones públicas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí como ya tenemos nuestra cuenta creada, sería simplemente ingresar con el nombre de usuario y nuestra contraseña. Y vemos aquí, por ejemplo, que nos da este mensaje, sería lo primero que veríamos en la versión de escritorio, que es sobre los planes que ofrecen. En el caso de la versión básica o gratis, no se paga nada, tenemos las condiciones actuales y acceso al boletín y el mapa. En el caso hay algunos planes que ya nos dan acceso, por ejemplo, a datos históricos, a descargar información del pasado o bueno, del rango de fecha que nos interese. También un gráfico generado automáticamente y bueno, otro tipo de información que es muy buena, pero en este caso vamos a manejarnos con la versión básica. Y bueno, aquí en mi caso, por ejemplo, vimos que ya guardamos las estaciones UTPL, entonces aquí donde dice Davis Instrument, yo veo no en propietario, sino en salvado o en guardado, veo cuáles son las estaciones y puedo acceder a cada una de ellas. Por ejemplo, la estación que está en UTPL, si le doy clic, puedo ver cuándo fue la última actualización, en este caso fue hace 1 minuto, y veo aquí la velocidad del viento que estuvo a 2 metros por segundo, veo también la velocidad más alta, me imagino que es diaria. Por aquí veo que levantaron la mano. Baltasar está por ahí. Sí, sí, sino que no me está. Adicionalmente a lo que explica Julita, yo quería, como hay participantes de otras provincias, yo quería comentarles de que esta plataforma que cuenta con la información climática proviene de un grupo de sensores que no son muy costosos, especialmente la gente que está de Puerto Viejo. Yo entiendo y conozco la iniciativa que llaman Puerto Viejo Nace de Ti y está bastante vinculada al tema de cambio climático. Entonces es muy importante considerarla y que no es muy costoso. La universidad podría apoyar muchísimo ahí en poder transferir ciertas, y para otros cantones de aquí de la provincia de Loja también, poder transferir algunos conocimientos en el sentido del cómo hacer el monitoreo climático en función de estaciones que no son muy costosas, que los GATS pueden implementarlas. Como ustedes pueden ver aquí, y Julita había mostrado desde hace rato, nosotros ya tenemos un conjunto de más o menos 7 variables que se colectan cada 5 minutos y cada 3 minutos en estos sensores. Se transfiere a este sistema y nosotros consumimos esta información y le hemos puesto visible en este panel de datos que lo había mostrado anteriormente, Julita, en la página del observatorio. Entonces esto yo les pido por favor que lo tengan en cuenta. Es posible hacerlo, es posible que cada GAT pueda hacer monitoreo de sus variables climáticas en territorio a muy bajo costo y con muy buena tecnología de visualización posterior, y sobre todo para lo que Julita está haciendo y el equipo de Fabián Reyes es el consumir esa información para darle valor agregado, en este caso el poder construir escenarios de modelamiento para predicción de incendios. Eso nada más, Julita, disculpe. Perfecto, Baltasar, muchas gracias. Sí, y bueno, justamente como decía aquí, esta información podemos encontrarla en tiempo real. Por ejemplo, aquí vemos que ya se actualizó de nuevo. Hace un momento teníamos la velocidad de viento de hace 2 minutos y aquí vemos que ya para este momento ya no hay viento.
Aquí veo en el chat. Muy bien. Ah, también nos comentaba Manuel la corrección. Gracias, que la campaña es Puerto Viejo Previene. También podemos ir aquí estamos en el boletín de nuestra estación y vemos también que tenemos acceso al mapa. Y en el mapa yo estoy interesada en saber cómo están las variables meteorológicas cerca del Parque Nacional Cotopaxi, por ejemplo. Y veo aquí que hay una estación cercana, una estación que es pública, que el propietario debe ser Agrocoex, me imagino. Y puedo entrar aquí al boletín, en este botón de boletín, y veo la última actualización hace un minuto y veo que ahí cerca de nuestra ubicación está a 15 grados centígrados en temperatura exterior. También vemos igual precipitación, precipitación actual, humedad, velocidad del viento, y así podemos estar actualizándonos constantemente de cómo está el lugar que nos interesa monitorear, o nos interesa conocer cuál es el clima mal llamado, o bueno, la meteorología por ahí, las variables meteorológicas. Bueno, aquí nuestros primeros pasos en Weatherly, ya habíamos creado nuestra cuenta, instalamos la aplicación, guardamos estaciones ya. Ya revisamos algunos boletines en la versión de web y vamos ahora a ver cómo es la versión de dispositivo, la versión móvil. Es bastante más interactiva. Por ejemplo, aquí en UTPL Jipiro yo le doy clic ahí y veo la información igual actualizada y nos dice algunas cosas y mejor graficada. Inclusive nos da algunos datos ya interpretados. En el caso del índice UV, vemos que está aquí el índice de 2, que es peligro bajo, y nos da algunas recomendaciones. Igual podemos verlo así más interactivo. Temperatura, lluvia, viento. Igual aquí la velocidad y la dirección del viento. Y bueno, también hay la versión resumida de cada estación, que es para ver rápidamente cómo estamos. Vemos aquí que Malacatos es la que tiene temperatura más alta, con 23 grados. Y la más baja, bueno, está entre San Lucas y Villonaco. ¿Qué podemos hacer con esta información? Podemos hacer algunas cosas. Pero para este taller vamos a utilizar esta información o estos datos para interpolarlos. Para interpolarlos es necesario crear un Excel o una base de datos. Y esta base de datos se puede construir de 3 maneras. Teniendo una cuenta con mayor jerarquía en Weatherly, que es la página que tiene o a la que se sube la información de los dispositivos Davis. Podemos hacerlo manualmente en Excel cuando son pocos datos, o podemos utilizar raspado web o web scraping, que les dejo aquí unos videos bastante ilustrativos sobre web scraping, pero ese proceso es un poco más largo de entender. ¿Y qué es la interpolación? La interpolación es obtener nueva información a partir de información conocida. La interpolación espacial, especialmente, es a partir de puntos de muestreo, que vemos aquí estos naranjitas, conocer un valor que está aquí como pregunta, un valor desconocido al que podemos aproximarnos o intentar estimarlo. Aquí en este enlace de acolita.com, que es un blog muy bueno en cuanto a SIG, vemos que si buscamos por etiqueta con la palabra interpolación, vemos muchos recursos para entender mejor la interpolación.
Hay muchas maneras y muchos métodos de interpolar o de generar nueva información a partir de puntos que en este caso para nosotros serían, los puntos vendrían a ser las estaciones Davis de las que estamos conociendo información cada tanto, cada cuantos minutos, de la que poseemos la información y queremos aproximarlo a toda la superficie o tratar de extenderlo lo más real posible a la superficie de nuestra área de estudio. En este caso, tenemos las 11 variables, las 11 estaciones meteorológicas para cercanas al Cantón Loja, y lo que queríamos es intentar expandirlas o interpolarlas para conocer o para estar pendiente de zonas con temperaturas altas o con con velocidades altas de viento o con humedad relativa baja, porque sabemos, no del 100% seguros, no hay certeza en riesgos, nunca hay certeza al 100%, pero podemos tener alguna idea de que cuando este cóctel meteorológico se presenta, de bajas precipitaciones, de vientos fuertes, de temperaturas altas, humedad baja, cuando este cóctel meteorológico se presenta, podría ser ya un punto de alerta o una forma de estar pendiente de aquella zona que puede correr peligro. Entonces, la interpolación, como les decía, hay muchas formas de hacerlo, muchos métodos de hacerlos, y cada uno tiene su respaldo metodológico, estadístico, cada uno tiene una teoría detrás. En este caso, los de defecto de QGIS o los que vienen en la caja de herramientas o en las herramientas default de QGIS son el IW, IDW y el TIN, que son el IW y DW es la distancia ponderada inversa, y el TIN, que vemos aquí como la segunda imagen, que son triángulos que se van formando, redes de triángulos irregulares. Otras herramientas que nos ayuden o nos permiten hacer interpolación, vemos aquí, por ejemplo, para cuando QGIS viene complementado con el suplemento Saga, vemos que tenemos muchísimas más opciones y de las que podemos consultar cuál es la teoría detrás e ir intentando o ir probando con cada una, a ver, en el caso de que estemos investigando, cuál sería o cuál tiene mejor rendimiento estadístico. De igual manera, les dejo aquí un link de acolita.com que también tiene un blog en el que especifica cuáles son las medidas o los datos estadísticos o cómo hacer la comprobación para ver qué tan buen interpolador o cuál de todos estos métodos nos funcionaría mejor para los datos, para la cantidad de datos que tenemos. Generalmente el proceso es así, ir probando cuál método funciona, ya en el caso de que queremos que sea una investigación seria, es así, ir probando con cada uno, y cada uno, como les decía, tiene una teoría detrás. Por ejemplo, cuando vemos métodos ponderados, lo que hace es ver las estaciones o los datos, los puntos de los que conocemos información y sacar promedios. Algunos es por algún filtro de suavizado, otros funcionan con similitud, con cercanía. Y bueno, también vemos en la imagen, la tercera imagen específicamente, que es un kriging o krigiado, que es un proceso, un método más estadístico. Mientras que los dos primeros son considerados más espaciales o por cercanía, el kriging es ya un método considerado más estadístico porque funciona bien para datos normales o con procesos gaussianos. Vemos también que hay otro método que es el spline de lámina fina, el spline de múltiples niveles y una distancia angular ponderada. En Saga vemos que hay muchísimas opciones. Está la distancia angular ponderada, está la aproximación B-spline, interpolación por un spline cúbico. Y bueno, igual ahí podemos ir probando. Y también vemos que hay otro suplemento que sirve muy bien para interpolación, que es la herramienta GRASS, específicamente con herramientas raster como R.RSpam B-spline, que lo que hace es un spline B. Para este taller
lo que vamos a hacer es interpolar información que tomaremos de las 11 estaciones de UTPL para la última actualización o la más reciente, para comprobar o para comparar los dos resultados con los dos métodos que estaban aquí, que son el de interpolación por distancia inversa y por triángulos irregulares. No sé si les gustaría que antes de la práctica hacemos el receso o hacemos el receso y terminamos hacemos la práctica y terminamos la reunión. ¿Qué tiempo irá a tomar la práctica? La práctica creo que unos 15 minutos o tal, máximo 20. Yo Sí, prefiero hacer el ejercicio. ¿Ya? ya, Entonces, está bien. ya, perfecto. Haremos la práctica y de ahí ya terminamos la reunión. Yo compartí en nuestra carpeta un archivo geopaquete, que es el de los puntos o las estaciones meteorológicas cercanas al Loja, acá está, que es este archivo llamado estaciones Davis, me parece. Igual lo podemos descargar de aquí y lo agregamos en nuestra interfaz de QGIS. Buscamos la carpeta donde se descargó y lo abrimos. Y ya lo vemos aquí. Hay algunas estaciones de las que conocemos coordenadas y podemos insertarlas así, pero muchas o la mayoría de ellas muchas de ellas son estaciones de las que se desconoce la ubicación exacta, que no es del todo recomendado, pero lo que se puede hacer aquí es ir digitalizándolas. Podemos, vamos a ver, por ejemplo, aquí en Cumbayá, tenemos la estación CM Siagate. En este caso vemos que no disponemos de las coordenadas y lo que podemos hacer aquí en QGIS para identificar ese punto es utilizar el complemento para estos mapas base o mapas, como vemos aquí el de satélite, que se llama Quick Map Service. En este caso yo ya lo tengo instalado, pero cuando es la primera vez que lo buscamos va a salir la opción de instalar complemento. Una vez que se instala, vamos a web y aquí en Quick Map Service, normalmente cuando es la primera vez que lo añadimos, van a aparecer, me parece que son 2 o 3 fuentes y vamos a ir en configuraciones o propiedades y vamos a más servicios y pedir que queremos el paquete completo, o sea, queremos todos los proveedores o todas las fuentes posibles. Y cuando hacemos esto, vemos que el catálogo se amplía bastante y podemos ya agregar algunas capas base. Para el caso de la estación de Cumbayá, por ejemplo, sería buscar la ubicación más cercana e ir comparando por calles o por algún elemento distintivo para aproximarnos a la ubicación. En este caso vemos que está entre la avenida Osvaldo Guayasamín y Brunelleschi. Igual, bueno, esto podemos ir comparándolo así, alejándolo hasta aquí, por ejemplo, vemos ya un punto que nos podría ayudar a ubicarnos, que es el complejo deportivo, y aquí vemos ya las dos calles, la avenida y la calle Brunelleschi. Y vemos más o menos cuál es la ubicación. Esto es al ojo, por decirlo así. Y vemos que está cerca de Sofía Córdobes Beauty Design. Estaría por aquí y lo que haríamos sería ir al menú capa
creamos una nueva capa de tipo shape o puede ser una capa de geopaquete. Esto es elección personal. Ambas son capas vectoriales, pero a ver, una capa shape elegimos dónde guardar el nombre, el sistema de referencia de coordenadas y queremos que sea este sistema de navegación global, el de los GPS, o las coordenadas UTM para nuestra zona. En este caso ya no sería 17 sur, sería, me parece, que vendría ya al norte. Y para no cometer algún error por despiste, podemos dejarlo como la coordenada geográfica. Y nos va a preguntar qué tipo de geometría es la que vamos a añadir. En este caso son simplemente puntos o ubicaciones de nuestras estaciones. Vamos a ponerle como punto. En el caso de que sean, por ejemplo, algunas rutas, sería línea o polígono cuando son estas, cuando queremos delimitar algún edificio, algún área de protección, por ejemplo. Pero bueno, son estaciones, son ubicaciones y podemos pedirle que al momento de registrar cada nuevo punto, cada nueva estación, nos pregunte un campo que sea el nombre. Bueno, este campo, como va a recibir información de texto, le dejamos como campo tipo texto y lo añadimos a la lista de campos. Una vez que configuramos nuestra nueva capa, ya le damos en aceptar y ya como tenemos localizado el sitio donde estaría nuestra estación, que vemos que es cerquita de Sofía Córdobes, lo que haríamos es, activada en azul nuestra capa de punto Cumbayá, iríamos a este lápiz que es el de conmutar edición. En el caso de que esta barra de herramientas no se muestre, lo que podemos hacer es clic derecho y conmutar edición. Y nos vamos aquí a la opción para añadir nuevo punto. En el caso de que no se muestre, siempre podemos activarlo en el menú ver. Vemos barra de herramientas. Esta barra es la de digitalización. En este caso la desactivé. Vemos que desapareció. Y la podemos volver a activar igual en ver, barra de herramientas, digitalización. Vamos a añadir un nuevo punto que sería más o menos por aquí y el nombre de la estación, que es CM Seagate. Este sería el proceso para ir digitalizando la ubicación de cada estación en el caso de que queramos usar información pública de las estaciones. Y bueno, regresamos a nuestro cantón de Loja, donde ya tenemos los 11 puntos cercanos. Vamos a añadir también para ir viendo cuál es nuestro límite del cantón. Voy a añadir, en este caso, desde el panel de navegador, simplemente haciendo doble clic. Y puedo ir moviéndolo para mejorar la visualización, en este caso, para que no la capa de Loja no tape la de estaciones, la pongo un poquito más abajo y también puedo, dándole doble clic, puedo cambiarle el color a uno que esté un poquito más bajo, por ejemplo, y ya. También puedo cambiar el color de las estaciones para que resalten un poco. ¿Y cuál sería el proceso para reunir la información para interpolar? Por ejemplo, en este caso, podemos elegir una variable. Vamos a hacer el ejemplo con humedad. En este caso vemos que la humedad para UTPL técnico es el 80. Entonces regresamos a nuestra tabla de atributos y las vemos aquí, nuestras 11 estaciones ordenadas, y lo que vamos a hacer es añadir un nuevo campo. Este campo se llamará humedad. ¿Y qué tipo de información vamos a recoger aquí? Vemos que es un número entero, un porcentaje, entonces lo dejamos como número entero y para UTPL técnico digitamos 80. Esto es en casos muy puntuales que puede hacerse manualmente, pero cuando son grandes bases de datos es recomendable utilizar otras opciones.
como la de subir en jerarquía de software, para ya poder acceder a los datos históricos, para poder descargarlo como un Excel, o hacer raspado web o web scraping. En este caso, para la estación de UTPL, vemos humedad 75. La digitamos. Y así vamos buscando la información de todos. Jipiro, 79. Malacatos, 58. San Lucas, 96. San Pedro, 70. Militar. Vemos en Militar la humedad está en 72. Villonaco. En este caso vemos que no está, acá está Villonaco, faltan las 3 estaciones que no son de UTPL, nos faltaría agregarla a marcador o buscarla por su nombre. Vemos Villonaco está la humedad al 100. Nos faltaría la información de la estación CM Catamayo. Y podemos buscarla por su nombre o más rápido ir al mapa. Y como ya sabemos cuál es su ubicación, podemos buscarla aquí. Vamos al boletín. Elegimos si la guardamos como favorita. Y vemos aquí, por ejemplo, creo que no es que este proveedor no da la información de humedad. Tendríamos ese punto vacío. La siguiente estación, bueno, este se quedaría vacío porque no tiene esa variable. Finca Nuestro Refugio y Lanzaca. Aquí tenemos la de Lanzaca. 41%. Lanzaca 41, nos faltaría Finca Nuestro Refugio. Finca Nuestro Refugio. Igual, podemos buscarlo aquí en ubicaciones y estaciones. Nuestro Refugio. Si ya sabemos el nombre de la estación. Y bueno, vamos a ver el boletín. Aquí dice 66% en la vista rápida. Y podemos confiar que sí. Me parece que en la estación de Catamayo, en la vista rápida decía 50%. Pongámoslo como 50%. Y Finca Nuestro Refugio, 66%. Ahora sí que ya tenemos la información de las 11 estaciones. En cuanto a humedad, podemos guardar esta información y desactivamos la edición. Regresamos a nuestro QGIS y ya veríamos aquí nuestros 11 puntos de estaciones Davis, y con nuestra herramienta de identificar objetos espaciales podemos consultar cuál es el dato. Para San Lucas 96 y así. Vamos a buscar en nuestra caja de herramientas de procesos en interpolación y DW, o podemos escribirlo.
¿Qué pasa? Bueno, lo repito de nuevo, por ejemplo, cuando no aparece esta ruedita ni la caja de herramientas o el menú de procesos, hay que buscarlo en complementos. Buscamos Processing para activar de nuevo el menú. Suele a veces desactivarse. Y bueno, regresamos a nuestra caja de herramientas y vamos a ver esta función. Nos va a preguntar cuál es la capa de entrada o la capa con la información o los puntos conocidos. En este caso, nuestra capa es estaciones Davis. El atributo de interpolación o el atributo que nos interesa extender es la humedad. Y vamos aquí al símbolo de más para añadir. Ya vemos que sale capa vectorial, el nombre de la capa, el atributo humedad y el tipo de capa, que es una capa de puntos. Aquí en coeficiente P de distancia podemos ir variándole, pero en resumen el coeficiente P de distancia podría decirse que es la importancia o el peso que tendría la cercanía en nuestro modelo o en nuestro raster que vamos a generar. Mientras al coeficiente más alto, mayor peso o mayor importancia tiene la cercanía entre los puntos que conocemos y los puntos que vamos a descubrir o interpolar. Nos va a preguntar también la extensión para nuestra capa y podemos definir dentro de nuestro lienzo, podemos ocupar el zoom o la aproximación que está ya dentro de nuestro lienzo en QGIS o podemos calcular a partir de una capa. En este caso podemos calcular con un límite de Loja o podemos dibujar en el lienzo en el caso de que queremos hacer nuestro propio cuadradito, pero voy a ocupar yo la de usar la extensión de lienzo o el zoom que estamos ocupando aquí o al que nos aproximamos. Y lo más importante aquí para que el proceso sea más rápido, más lento, va a pesar mucho el píxel que le pidamos. Vemos aquí que por defecto pide un píxel de 0.10 y va a generarse una cuadrícula con casi 1 millón de filas y también casi 1 millón de columnas. Vamos a ver si le cambiamos a un píxel de 1. Vemos que ya se reduce muchísimo, ya serían 100.000 filas y 90.000 aproximadamente columnas. Vamos a dejarlo en un tamaño de píxel de 10. Y podemos decidir dónde guardar este archivo. Puede ser, por ejemplo, prueba humedad o práctica humedad. O si queremos dejarlo como un archivo temporal, no le especificamos el directorio ni el nombre. Y le damos a ejecutar. Vemos que ya está empezando a procesar el algoritmo. Si le damos a encerrar, vemos que aquí seguirá procesándose nuestro algoritmo, se está ejecutando en segundo plano. Vamos a buscar la otra opción que es con el que vamos a comparar, que era la interpolación de triángulos irregulares o interpolación TIN. Nos va a pedir igual que le especifiquemos cuál es nuestra capa de entrada o nuestra capa con los datos conocidos y va a ser lo mismo, seleccionar la capa, elegir cuál es el campo o la columna de información que nos interesa, en este caso estaciones Davis, la capa y el atributo humedad. También nos va a preguntar qué tipo de interpolación queremos, si queremos que sea una interpolación lineal o una cúbica. Esto, como les decía, depende mucho de la parte teórica o de el propósito que persigamos. Como esto es un ejemplo rápido, dejémoslo en lineal y en extensión las mismas opciones. Podemos calcularlo a partir de alguna capa, en este caso, por ejemplo, del límite de Loja, usar la extensión que ya está zoom de nuestro QGIS, que es la que voy a ocupar, o dibujar en el lienzo. Dibujemos en el lienzo porque la anterior ya ocupé la de capa y vimos que es un cuadradito que hay que dibujar y lo mismo nos pregunta por el tamaño de raster. Dejémoslo en 10, en este caso se puso 100.000, dejémoslo en 10 y vemos que como resultado va a haber 14.000 filas y 12.000 columnas. Nos pregunta también si queremos que sea un archivo temporal o si queremos guardar. Elegimos la carpeta, el nombre y ejecutar. No sé si hasta ahí alguna pregunta.
Bueno, mientras terminan de ejecutarse los algoritmos, les comparto el video con las indicaciones del trabajo final en el chat. Vemos que ya se completó la tarea de práctica humedad y nuestra interpolación ITW está en un 95%. Bueno, ya tenemos el resultado. Como vemos en el caso de los triángulos irregulares, vemos que se genera una superficie, un triángulo sería como un polígono muy preciso entre los vértices de las estaciones de las que tenemos información. Y vemos que este método no toma o no se expande más allá de los puntos de información. Entonces lo que tenemos es un triángulo que no abarca todo el cantón y en el que podemos ir consultando cuáles fueron los datos aproximados o estimados que fue lanzando, con la herramienta de identificar objetos espaciales y con nuestra capa de triángulos irregulares activada o que esté subrayada en azul, podemos ir viendo a través de nuestro polígono cuál fue el valor que fue estimando. Vemos aquí, para este punto en concreto, estima nuestro método que la humedad estaría en ese sector del 70%, de 69.8, por acá del 51, 56, y podemos darle un estilo utilizando este panel de estilo de capas que está aquí como una brochita, o nos dice también el atajo F7, que es el que vemos aquí a la derecha. Y podemos hacerle un cambio en el estilo, la simbología. Cambiémoslo a que tenga una representación con colores, sabiendo que con esta rampa los valores más pequeños o con humedad baja, del 41 en este caso que es el mínimo, estaría de rojo. Entonces vemos para la zona, me imagino que esta es la estación de Catamayo o la de San Pedro, que para esas zonas la humedad es más baja. También vemos, por ejemplo, para San Lucas, que ya son colores azules, que ya estarían de la humedad casi al 100. Ese sería nuestro resultado con los triángulos, con la interpolación de triángulos irregulares. Para la estimación o interpolación, utilizando el método ponderado inverso,
vemos que este sería nuestro resultado. Sería aquí con unos pequeños mapas de calor de aquellas zonas en rojo con las que tienen menor humedad y en azul y verde las que tienen mayor humedad. ¿Cómo haríamos para que este raster sea justamente el límite del hoja? Utilizaríamos algún geoproceso que podemos buscarlo en nuestra caja de herramientas de proceso, que sería de cortar raster con una capa de máscara. En este caso, nuestra capa de entrada sería la práctica humedad, que es como lo decidimos llamar, y le daríamos en ejecutar para que se corte a esa zona. Bueno, creo que de mi parte eso sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, yo con gusto le respondo. Hola, desde Puerto Viejo, ¿cuándo tenemos que presentar la tarea? ¿Cómo está, Manuel? Hasta el domingo 27 de junio. Ok, gracias. De nada. Más o menos cuánto dura la realización de la práctica que tienen que presentar al final. La práctica, unos 40 minutos, media hora, 40 minutos. De hecho, el video que les compartí es la práctica a tiempo real o realizada paso por paso y dura creo que 49 minutos. Sí, algo así estaba viendo en el video. Bien, o sea, es un tiempo prudente hasta la fecha que mencionaste, ¿no? Para que todos puedan realizarlo sin problema. Bueno, aquí ya tendríamos nuestro raster interpolado con el límite del hoja. Así se vería más o menos. Perfecto. Entonces, con esto, mi estimada Julita, nos veríamos el día de mañana a la misma hora. Sí, Perfecto. Listo. Para nuestro último taller. Tal vez es el mismo link. Sí, sí. Sí, entonces, perfecto. Muchas gracias por asistir el día de hoy. El día de mañana los esperamos a partir de las 16 horas. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Luego, Una consulta final. ¿Nos pueden volver a compartir el link de la carpeta de Mega? Porque no le puedo abrir yo desde el link pasado. Sí, claro que sí. Yo se lo envío.
al grupo de WhatsApp. Muchas gracias.